Ahora vamos a hablar de lo que os decía esta mañana a los que siguen y se juntan conmigo en Egumpasa Plus. A los que vienen a charlar y demás, donde llevo todo este fin de semana dándole vueltas a una idea, dándole vueltas a una teoría, que tras ver todos los últimos acontecimientos y lo que para mucha gente quizá no sea importante, porque cada vez que hablo de esos temas como que a mucha gente no le gustan, o incluso me hablan bueno, de cosas que en este caso no parecen que les vayan bien, por política, por feminismo, por mil cosas. Pero recordemos que este caso está basado con políticos que han estado desde el primer momento apoyando a Marifer Centeno, con fiscales que al parecer han estado judicializando esto de forma express, con fiscalías atadas directamente a la grafología y a la madre de Marifer Centeno, que trabajaba allí durante tantos años, y el feminismo, porque todo esto de Mr. Doctor se ha estado basando también en la violencia de género. Espero tener a Fernando Rosales en los próximos días y hablar de ciertas cosas en México y sobre las leyes que están pasando allí, ya que muchas personas parecen no querer escuchar estos temas y se ponen tensos sobre algunos temas de los que dicen, no, de esto no se puede hablar porque esto es ser machista. ¿Os dais cuenta de lo que decís? ¿Os dais cuenta que no os dejan plantearos las cosas? ¿Os dais cuenta que discutir nunca es un problema? ¿Plantearse ideas? ¿Que cuando realmente no quieres escuchar lo que te tienen que decir realmente suena a fanatismo o a secta? ¿Os dais cuenta que querer escuchar a la otra persona si no tiene nada interesante que decir ni convencerte? ¿Cuál sería el problema? El problema es que me he encontrado en estos días mucha gente que no quiere escuchar, no quiere ver o no le interesan estos temas demasiado. Quizá porque o no se los creen, o porque incluso a veces el propio Mr. Doctor le he visto defender, o a Gus García, el periodista, de que sí, las mujeres en el pasado con la violencia y con mil cosas, pues hay que apoyar toda esa lucha y demás. Como si realmente las víctimas tuvieran un sexo, cosa con lo que yo nunca he estado de acuerdo. Las víctimas son víctimas, independientemente del sexo. Y si son más mujeres en un caso, pues más mujeres se beneficiarán. Pero hablemos de víctimas, no de sexos. Independientemente de esto, llevo dando vueltas a todo el tema que me han estado planteando estos últimos días, con lo del sicariato digital, con los políticos queriendo llevar todo esto al frente, de cómo Mayer estuvo viniendo a este caso hace 2 meses, señalando a Marifer Centeno como culpable directamente de lo que hacía, de lo cual nos llevamos quejando muchos aquí también, de todo esto porque nos parece mal, pero como también llevamos señalando que es importante tener derecho a la libertad de expresión. Y realmente creo que esto prima por encima de cualquier otra cosa. Solo diré que el movimiento, que si el movimiento que te liberó no te deja hacer criticismo, entonces no te liberaron, solo te cambiaron de dueño. Gracias, Noir. Entonces, la cuestión es esa. La cuestión es, de pronto empiezan a surgir que si el ataque a políticas por parte de youtubers, que si Mayer habla de periodistas o pseudoperiodistas, como aquí hemos señalado a muchos el daño que hacen, como Mafian, sin irme más lejos, hacen daño a víctimas, señalando culpables que no lo son, señalando mil cosas que no son, inventándose hechos y cargándose reputaciones de personas o de atacando a gente como Frida de la nada, cuando son muchas veces activistas que simplemente ellas mismas no se consideran feministas, pero que sí que ayudan a mujeres porque les apetece y tienen su derecho de ayudar a quien les salga de la gana, por decirlo así, ¿no? A quien les dé la gana. La cuestión es que todo parecía que iba bien y todo parecía que antes de Navidad íbamos a tener un acuerdo a pesar de todas las diferencias entre Marifer Centeno y Mr. Doctor hasta que apareció aquella abogada, Adriana Leonel, de la que os hablaba hace unos días. Esta abogada estaba especializada en derecho electoral, precisamente. Y de pronto aparece que hace años también llevaba esta ley que están presentando ahora en Puebla, precisamente donde Mr. Doctor, del sicariato digital.
Y todo esto con una especie de difusión de Mayer sobre el ciberbullying y los niños, lo importancia que es fijarse en las redes y el daño que hacen, y además te cuela que al igual que las redes y las redes sociales son dañinas para los jóvenes, también hay que hablar de los youtubers que en redes construyen información falsa y demás. Y yo lo que digo es como, sí, está claro que dar mala información es dañino y tendría que tener una pena, así sea económica por los daños ocasionados, los daños en reputación, la imagen directamente a veces hasta destruida si la noticia se hace lo suficientemente viral. No sé hasta qué punto estoy yo a favor de que cualquier cosa sea directamente cárcel, porque creo que todo tendría que tener en cuenta una repercusión, no sé, no que una vez le hayas dicho una información o que te la hayan colado, te corrijas, intentes hacerlo bien, o que simplemente se demuestre que tú has estado mintiendo a propósito porque te da exactamente igual, o has intentado hacer acuerdos por detrás para intentar distribuir información falsa porque te daba exactamente igual y simplemente querías esa exclusiva, ¿no? A pesar de ser falsa porque te daba igual la reputación de alguien. Creo que todo eso tendría que tenerse en cuenta. Si encima eres reincidente y estas cosas te las pillan y te sigue dando igual lo que haces, pues quizá podríamos hablar de cárcel, pero a priori, ¿sabes? Por mucho que una información sea equivocada y por mucho que una persona se le vaya la boca hablando de más, que no se debería tampoco justificar, pero a pesar de todo, sigue siendo una persona siendo mal hablada, malsonante o demás, como mucho que lo pague con dinero, pero con cárcel, es como extraño, ¿no? Sin embargo, esto, en México, como al parecer decían que daba mucho trabajo y que había muchas demandas absurdas, lo eliminaron de la legislación. Es decir, dijeron, no, esto no, lo vamos a quitar. Entonces, claro, te encuentras con una Marifer Centeno que no puede demandar por difamación porque ya no existe el delito en México, y entonces lo que le queda es a las mujeres por violencia de género, sí que se les permite, por el caso de atacar o difamar o hablar mal de una mujer por el hecho de ser mujer. Claro, difícilmente defendible en este caso, pero es la única manera que se supone que intentan agarrar para tener todo esto. Claro, ¿cuál es el problema? Que esto delante de un juez va a ser complicado de defender, porque cualquiera que lo vea y vea la trayectoria de Mr. Doctor y viendo lo que ha estado pasando en todos estos días, creo que todos nos damos cuenta que por el hecho de ser mujer no es. Si Mr. Doctor utiliza las mismas palabras con todo el mundo, si hasta Marifer Centeno ha utilizado esas palabras con otras mujeres diciendo que es en caso del LGTB, o que en este caso se puede decir de manera también, pues como divertida o, bueno, de manera jocosa. Con todas las pruebas que teníamos, es complicado, ¿no? Pero claro, aparece esta abogada, de pronto los acuerdos, mientras un abogado sigue intentando llegar a acuerdos, no se entera y de pronto aparece otra que le lleva por otro camino. Y desde entonces, no sé si os habéis dado cuenta, pero la figura de Marifer también desaparece de la ecuación. La gente sigue sacando información de Marifer y todo lo que ha hecho, pero lo máximo que hay de vídeos de Marifer es a Marifer siguiendo analizando a gente sin llegar a volver a hablar del caso. Ya no habla de Mr. Doctor, ya no hace ruedas de prensa. Lo único que se la ve es a la abogada yendo una y otra vez donde mafian, con Charlotte, luego otra vez la abogada, y llevando esta causa la abogada por todas partes como una causa personal donde de pronto es ella la que habla por todas partes y Marifer acaba en un segundo plano solamente asintiendo y diciendo que sí a todo, a lo que diga la abogada. Claro, entonces dices, ¿será que Marifer sigue interesada en esto? ¿Por qué la abogada de pronto quiere meter nuevos cargos y habla de acoso? Y han hablado hasta de abuso, creo que en algún caso. Porque claro, solamente por la violencia de género la cárcel preventiva decían que no cuadraba. Es lo que decían en aquella rueda de prensa. Si metemos acoso, dijo la otra señora, la otra abogada, digo. Dijo, esos son hasta 5 años de cárcel. Porque es su intención. No es hablar de daños
o de lo que le afecta a Marifer, sino de cárcel todo el rato y tener la palabra cárcel en la boca. ¿Por qué Mafian, cada vez que entrevista a la abogada, insiste una y otra vez en esto va a llevar cárcel, no se puede atener a la cárcel, esto es prisión preventiva en cárcel? Y toda esta insistencia no se entiende porque dices, ¿cómo van a meter cárcel por una violencia de género de no sé qué? Pero claro, ten en cuenta que ahora, cuando sea la siguiente audiencia, no va a ser un juez el que deriva si es inocente o culpable, sino si hay causa suficiente para ir a juicio o no. Y si en este caso hay causa suficiente para ir a juicio o no, quizá con lo mediático del caso también el del medio no se la quiere jugar. Y si hay intereses queriendo que esto siga porque hay leyes que están intentando sacar o conversaciones que están utilizando a Marifer y están utilizando a Mr. Doctor en estas guerras, les interesa que este caso siga alargándose para poder seguir manteniendo estos discursos políticos. Y digo yo, ¿cómo es más fácil alargar el caso si realmente vincular hasta ahora es complicado? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí en la pantalla? ¿De quién me estáis hablando? No lo veo. No sé quién me estáis hablando. Me han dicho que tengo a Carlos Jiménez aquí. ¿De quién me están hablando? Ah, dices del vídeo. Bueno, pues me pongo en el quito el vídeo, perdón. Que lo tengo en pantalla. Da igual. Bueno, pues lo pongo así. Ya que no pinta nada Carlos Jiménez. Yo diciendo, ¿cómo? ¿Que ha venido por aquí o algo? Me estaba entendiendo mal. Perdón, que me han puesto por ahí una nota de ¿tienes ahí a Carlos Jiménez? Y yo, ¿Carlos Jiménez dónde? Por eso me despista. Total, que la historia es esta. Dice, si todo esto lo que intentan es vincularle de algún proceso, como estaban intentando con Carlos Jiménez, hablando de él en pantalla, para meterle una prisión preventiva, vosotros ser honestos. Todos creemos, creo que aquí y en cualquier parte, que Mr. Doctor es inocente de todo esto. Y probablemente si esto llega a juicio, el juez también lo diga, que Mr. Doctor sea inocente. Como van a meter cárcel a alguien por decir palabras malsonantes. La cuestión es, pero si intentan vincular con alguna ley o algún subterfugio que puedan encontrar donde aplique y de pronto ese delito conlleve cárcel, como pueda ser el acoso, el abuso, que yo digo, no sé ni cómo coño van a meter abuso, porque el abuso tiene que haber contacto, pero igual hay alguna historia de ley en México que aplica. Y entonces, claro, si ante una ley que puedas tener abuso de cárcel te pueden meter prisión preventiva, ¿tú aconsejarías a un amigo tuyo, a un familiar tuyo, por muy inocente que sea, que se arriesgue a un juicio ante la posibilidad de acabar en la cárcel en prisión preventiva? Que sí, que luego es inocente, pero pásate tú un año en la cárcel mínimo siendo inocente. Es que esto es jodido para poder querer buscar justicia, ¿no? Teniendo eso sobre la mesa, es jodido y claro, cuando ves que el caso se alarga, se alarga y se alarga durante meses y meses. Y la última, porque dicen que no han sido notificados, que dicen, pero ¿qué me estás contando si Mr. Doctor se presenta allí en persona en cada citación? Donde le aseguran, no, pero se te ha notificado que se ha cambiado. No, sí, sí, pero por si acaso yo vengo para hacer acto de presencia de que yo he venido, de que no, se me ha notificado que se cambia, perfecto, yo sé que se cambia y listo. ¿Cómo vas a decir que no hay acuse de recibo si estaba Mr. Doctor allí en persona? Más acuse de recibo que él mismo en persona, ¿cómo no va a ser? Si ya te está diciendo que queda notificado y que lo sabe. Y aún así lo retrasan porque dicen que no han notificado que se había avisado del cambio de fecha. No tiene sentido. Entonces dices, si hasta la propia fiscalía juega en contra, gracias Yomar, retrasando este caso, ¿cómo narices vas a pretender que una persona se fíe de que intentando buscar justicia no les metan en prisión preventiva y lo único que vas a querer es negociar para salir de ahí? Lo que sea. Porque nadie quiere ser inocente estando en la cárcel. Entonces,
Serena, no voy a seguir discutiendo contigo. Lo he discutido esta mañana. No tiene sentido lo que estás diciendo y sigue sin tener sentido hoy. No voy a seguir discutiendo porque te estoy leyendo y me parece ya absurdo la frase que acabo de leer. Solamente te lo digo. Si quieres un día te vienes por aquí y me lo comentas en persona y discutimos. Pero es que esto no tiene sentido, no voy a discutir con delay. Así que... Lo siento, pero no estoy para nada de acuerdo con lo que dices. La historia es... La historia es... Sin más, Rosa, tampoco hace falta. La cuestión es... Esto a mí me da que pensar. Porque si esto se sigue retrasando para intentar buscar la manera legal donde puedan vincularlo, metiendo de momento nuevos casos, como decían, de las nutriólogas, que le han metido una nueva eso para añadir en la carpeta. Lo que vaya diciendo la gente para meter en la carpeta. Si hasta C4 Jiménez le están metiendo lo que dice la gente para ver si lo vinculan, o cualquier fallo o mínima cosa que tenga para decir, mira, la ha vuelto a nombrar. Porque claro, ¿qué es más difícil? ¿No nombrarla durante un mes? ¿O no nombrarla durante todo un año si lo sigue retrasando? Al mínimo fallo que tenga o que se le pueda vincular diciendo la ha vuelto a nombrar porque ya lo han intentado, meter de urgencia de pronto una historia donde se tiene que avisar con 72 horas y no lo han hecho. Se han saltado todos los protocolos, se han saltado todas las historias, se están saltando todas las fechas. Y te tienes que fiar de que a Mr. Doctor le vayan a buscar justicia de verdad y no le quieran meter sí o sí prisión preventiva. Yo lo siento, pero no lo fío. No me fío de lo más mínimo. Visto cómo están actuando la Fiscalía, visto cómo se saltan todos los protocolos de seguridad, visto cómo han ido directamente a otras provincias a pegar carteles en la casa de sus padres, visto cómo no le notificaban con el tiempo y forma que se tiene que notificar para que Mr. Doctor se presentara en una audiencia especial porque se había saltado las medidas de protección, que luego al final dicen que no, que siguen ratificando las mismas y ya está. Viendo cómo le retrasan una y otra vez sin justificación alguna, limitando su defensa porque se alarga su proceso, intentando dar más plazo a las otras personas para que busquen lo que sea. ¿Para qué? Yo solo encuentro un motivo. Encontrar esa prisión preventiva de alguna manera y que Mr. Doctor pare metiéndolo en la cárcel. Así verás cómo quiere negociar con lo que sea. Esto me parece peligroso. Esto me parece preocupante. Porque yo creo que la justicia debe ser justa para todos, incluso para los delincuentes. Eso es lo que cree cualquier abogado y cualquier persona de leyes, que todo el mundo tiene derecho a una buena defensa y que la justicia está para defender a todas las partes, por igual, porque las leyes son eso, iguales ante la ley, en derechos y en obligaciones. Pero si de pronto ves que todo se está saltando hacia un mismo salto, hacia un mismo lado, yo de verdad me planteo, contra más se retrasa este caso, si realmente la difusión está sirviendo de algo. Porque luego van a apoyarle 4 personas a Mr. Doctor en la puerta, con todo el respeto a las 4 personas que van, pero no son muchas. A pesar de ser gente y que le siguen cientos de miles de personas, no todo el mundo es de allí. No todo el mundo puede permitirse el desplazarse allí para apoyarle a pesar de estar con él. Y las personas que están de muy buena fe no son demasiadas. ¿Y tú crees que cambiaría algo que le metan en prisión preventiva y te dirán, no, pero es hasta el juicio? Si es inocente se le librará, pero ¿quién le devuelve el tiempo perdido? Su canal parado, su vida directamente y su cabeza en una cárcel de la cual no estás ni seguro de si seguirás en el día siguiente. Porque tienes miedo de estar en la cárcel con las personas que tienes a tu alrededor, es obvio. La gente siempre dice de no, vamos a pelear contra Marifer Centeno, vamos a ir adelante, pero
Yo no quiero a Mr. Doctor Mártir. De verdad. Yo no quiero mártires. Si a mí me preocupan las personas de verdad, quiero lo mejor para que estén bien, tanto legal, anímica, físicamente o mentalmente. Y esto, por mucho que Mr. Doctor sea muy fuerte y tenga mucha repercusión, y realmente creo que tiene la razón, desgasta. Estoy seguro que desgasta. Y contra más tiempo se alarga, más se desgasta. Y no se desgasta contra la persona que miente y está segura de que si como mucho no le sale bien, pues ya está. No me ha salido bien. Pero contra el miedo de estar en la cárcel, contra el miedo de que hagan las cosas mal en tu contra, contra el miedo de que te señalen y que se inventen cosas sobre ti, como ha pasado con Charlotte, como ha pasado con todo lo que han intentado sacar. Yo sé que esta persona, Mr. Doctor, Octavio, siempre pone buena cara y siempre te dirá que está bien. No es bueno también a veces mostrar debilidad ante una cámara. Pero créeme que yo no se lo deseo a nadie. Y hasta yo, sin ser él, la verdad es que me da miedo que tan alegremente jueguen con la libertad de las personas en prisiones preventivas. Que te limiten tanto tu libertad de defensa, de hablar, de comentar, porque una persona decide señalarte como violencia de género. Algo realmente preocupante. Hoy es Mr. Doctor, mañana será tu hermano, tu hijo, cualquier masculino en tu familia. Hoy lo miramos desde lejos, mañana cualquier familia podría estar en esto, se necesita más apoyo. Es complicado. Pero incluso si supiera que la prisión preventiva no está ahí, te diría, bueno, pues entonces adelante. Pero cuando, por lo que veis con C4 Jiménez, es algo que todos intentan utilizar como medida de presión, es porque eso no es justo. Es porque saben lo que dobla a las personas cuando consiguen señalarlo. Y tener la duda sobre la mesa tiene que meter miedo. A cualquiera le metería miedo. Sobre todo sin saber que todavía no vas a ser juzgado. Solo a la espera de juicio. De esto no creo que sea justicia. Y esto hace tiempo que dejó de ser justo. Pero que esto pueda ser utilizado para hacer leyes a conveniencia de políticos y de políticas, más bien, yo me llevo las manos a la cabeza, te lo juro. Y que me digan lo que quieran. Machista, que soy uno más del patriarcado, un privilegiado blanco español, hombre, lo que quieran. Pero sigo pidiendo justicia, libertad de expresión y que sea igual para todos. Vosotros opináis, pero yo le daría una vuelta.